Entonces, muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a la cuarta sesión de este ciclo de seminarios virtuales asociados a los problemas del trabajo vía plataformas digitales, que está en el contexto de un proyecto Fondesit regular que empezamos a ejecutar este año por 3 años junto a un equipo de investigadores. Nos acompañan aquí en la sala Pablo Contreras también, que está a cargo de la línea de protección de datos y autodeterminación informativa. Está también Soledad Jofré a cargo de la línea de seguridad y salud en el trabajo, que es la que trabajaremos hoy. Y está también ingresando por ahí Alfredo Sierra de la Universidad de los Andes a cargo de la línea sobre subordinación o autonomía. Vamos entonces hoy día a conversar sobre esta línea, ¿verdad?, de investigación sobre seguridad y salud en el trabajo vía plataformas, un tema que se ha hecho particularmente contingente a propósito precisamente de la pandemia. Hemos visto algunas fotos que el otro día nos mostraba, no me acuerdo si Fernando o Pablo en alguna de las semanas anteriores, una foto que recorrió el país donde había una acumulación muy grande de repartidores afuera de un McDonald's, ¿verdad? Con muchas dificultades para poder mantener, por ejemplo, las mínimas condiciones de distanciamiento social y varios accidentes que han habido también en las bicicletas, en las motocicletas. Está generando entonces ahí un espacio de atención particular asociado ahora a la pandemia este tema. Y para conversar sobre eso tenemos hoy día el privilegio de tener a la profesora Luz Rodríguez de la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos hará una conferencia inicial sobre este tema y luego, ¿verdad?, podremos tener espacio, como ha sido habitual en nuestros seminarios, para la discusión. Pero antes de darle la palabra a Luz, quiero dejar con ustedes a María Soledad Jofré. Ella es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Talca, quien presentará esta línea de investigación y también hará una presentación de nuestra invitada. Soledad, tienes tú la palabra. Gracias, Rodrigo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy día, especialmente a nuestra invitada. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como señalaba Rodrigo, esta es la última parte ya de este ciclo de seminarios que hemos realizado, en particular hoy sobre la línea de salud y seguridad en el trabajo, que como señalaba, ¿no es cierto, Rodrigo?, está especialmente contingente por todo lo que está pasando, y que precisamente es una de las líneas que hemos elegido para abordar este proyecto, entendiendo que uno de los grandes problemas que plantea esta nueva forma de trabajo a través de plataformas es precisamente cómo lograr un sistema de protección, en particular, en general de seguridad social y en particular sobre salud y accidentes en el trabajo. ¿Por qué? Porque generalmente los sistemas de seguridad social han estado definidos, vinculados a la cobertura subjetiva a propósito del prototipo de trabajador que cumple con las características generales, ¿no es cierto?, tradicionales del derecho al trabajo, con una subordinación clara, un empleo formal, con jornada completa, etcétera. Y por lo tanto, estas nuevas formas de prestar servicio, de realizar trabajo, tienen como efecto entonces que naturalmente excluyen a los trabajadores que no cumplan con estas características de la protección de los sistemas de seguridad social. Particularmente en Chile sabemos que esto es un tema bastante complejo, porque precisamente en nuestro sistema de seguridad social la afiliación a los sistemas contributivos es obligatoria para los trabajadores formales, ¿no es cierto?, tanto del sector privado como del sector público, eh, y la incorporación de los trabajadores independientes ha sido un tema bastante complejo en los últimos años. Los trabajadores independientes quedaban exceptuados de la obligatoriedad de incorporarse al sistema de seguridad social. Esto fue modificado por la reforma previsional del año 2008, que estableció la obligatoriedad de los trabajadores independientes de incorporarse al sistema de seguridad social a través de cotizaciones obligatorias que se descuentan de la retención de impuestos. Pero sin perjuicio de esto ha generado bastante resistencia por parte de los mismos trabajadores independientes, ha tenido bastantes problemas en su implementación. De hecho, su entrada en vigencia fue prorrogada y recién el año
pasado empezamos a ver los efectos de esta incorporación obligatoria. Y aún en ese caso, el supuesto en el cual la legislación actual se pone es del trabajador independiente, pero que presta servicios de carácter formal, es decir, que está adscrito al régimen tributario, ¿no es cierto?, boletea, y que por lo tanto es el trabajador independiente que se incorpora ahora obligatoriamente al sistema de seguridad social. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que esa no es la situación de todos los trabajadores que quedan fuera, por lo tanto, los trabajadores informales o que no están dentro de este supuesto quedan manteniéndose al margen de la protección de la seguridad social. Y esto nos genera distintos problemas, en términos generales, ¿no es cierto?, porque quedan sin cobertura de seguridad social, particularmente respecto al sistema previsional, ¿no es cierto?, que no pueden, no ahorran para su tema futuro de vejez, pero en particular, y en lo que nos queremos concentrar también hoy día, es el tema de cómo se protege respecto a la salud y seguridad en el trabajo. Hoy día, ¿no es cierto?, para los trabajadores independientes, ellos deben financiar su propio seguro de accidentes, que para los trabajadores dependientes lo debe financiar el empleador. Y por lo tanto queda la duda, ¿no es cierto?, cómo se puede proteger a los trabajadores que estén al margen de esta regulación e incorporarlos al sistema de seguridad social. Y en ese sentido, entonces, lo que proponemos, y para empezar a pensar este tema, es que si ya estábamos hablando a propósito de la primera conferencia, cuando hablamos que había que repensar la subordinación y cómo incorporar a estos trabajadores al sistema de protección del derecho al trabajo, bueno, tenemos que hacer lo mismo para ver de qué manera tenemos que correr estas fronteras y incorporar también a estas nuevas realidades de trabajo a la protección de la seguridad social y en particular de la salud y seguridad en el empleo. Así que para conversar de todos estos temas, hoy día contamos con la presencia de la profesora María Luz Rodríguez, perdón, que, como decía Rodrigo, es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero además ha publicado numerosos artículos sobre empleo y relaciones laborales en libros colectivos y en revistas especializadas. Entre otros, es autora de libros Humanos y Robots, Empleos y Condiciones de Trabajo en la Era Tecnológica. Ha dirigido y editado también otros libros como Plataformas Laborales y Mercados de Trabajo, El futuro del trabajo que queremos, Trabajadores autónomos y la negociación colectiva europea. Y en la actualidad dirige como investigadora principal un proyecto de investigación financiado con fondos públicos sobre digitalización y trabajo, el impacto de la economía 4.0 sobre el empleo, las relaciones laborales y la protección social. Así que agradecemos nuevamente a Luz por estar hoy día con nosotros y le damos la palabra para que nos comente sobre este tema. Así que Luz, muchas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias por la invitación también a estar con todos ustedes de la Universidad de Talca. Muchas gracias, queridos amigos, por estar ahí también en esta intervención. Bueno, voy a mirar el tiempo. Bien, el tiempo, para no hablar demasiado, para no hablar demasiado y dejar lugar al debate, que yo creo que será más rico que mi propia intervención. Estoy convencida que en todas las sesiones del seminario sobre plataformas digitales y alguna otra cuestión que han ido tratando, lo primero que se ha tratado, y a veces lo último también, es que casi todas las relaciones que miramos, casi todos los aspectos que miramos, van a depender de la calificación jurídica que finalmente demos a los prestadores de servicios a través de plataformas digitales. Lo digo así para todavía no pronunciarme sobre su calificación jurídica. ¿Y por qué es esto? Y estoy convencida que este es el primer elemento que hay que poner encima de la mesa cuando hayan hablado de otros temas, pero también cuando hablamos de seguridad social y de protección social o cuando hablamos ya del epígono de la salud y la seguridad en el trabajo. Es esto así porque hemos entre todos, en Europa y en Latinoamérica y en Europa, hemos configurado un modelo binario para clasificar el trabajo y le hemos catalogado y hemos establecido distintos derechos a ese modelo binario. Un modelo binario que no hemos hecho antes de ayer, que hicimos desde
hace ya mucho tiempo, desde los albores de la industrialización. Y en aquel modelo binario establecimos como dos categorías o dos cajones o dos ámbitos diferentes. El ámbito del trabajo dependiente, donde la protección del trabajador estaba a cargo del empleador, y el ámbito del trabajo independiente, donde la protección del trabajador estaba a cargo de sí mismo, porque se entendía que tenía el suficiente poder y la suficiente libertad y la suficiente autonomía como para protegerse a sí mismo. Sin embargo, el otro, el trabajador dependiente, estaba sometido a una relación de subordinación, a una relación de dependencia, a una relación de poder, que es el ADN de la relación de trabajo, que hacía que tuviera que estar protegido en el marco de la protección social o de la seguridad social por el propio empresario. Así que cuando hablamos de temas como el tema de la protección social en términos generales, o cuando hablamos del tema de la salud y la seguridad en el trabajo, volvemos una y otra vez a esa dicotomía, a ese marco binario que tenemos en nuestros derechos del trabajo. Y por lo tanto, establecemos derechos y establecemos obligaciones en función de ese marco binario que tenemos. Así que cada vez que intentamos entrar en un espacio de debate, en negociación colectiva y sindicalismo, que estoy segura que Fernando abordó la semana pasada, o abordamos el tema, cualquiera de los temas que abordemos, va a venir condicionado por esa frontera que marcamos hace mucho tiempo, y por lo tanto va a venir condicionado por un previo, que es qué son los prestadores de servicios a través de plataformas digitales. Porque si son trabajadores tendrán un régimen de protección social, de seguridad social y un régimen de salud y seguridad en el trabajo, y si son autónomos tendrán otro régimen completamente distinto de protección social y de seguridad y salud en el trabajo. Así que siempre es inevitable volver a este estribillo de qué son las personas que trabajan a través de plataformas digitales. Porque en función de cómo los califiquemos jurídicamente, cómo califiquemos jurídicamente su relación, tenemos que aplicar un sistema o aplicar un sistema distinto. En materia de protección social, si estas personas las calificáramos como trabajadores, sería relativamente sencillo saber qué sucede. En primer lugar, estarían dados de alta en el régimen que nosotros llamamos general de protección social, de seguridad social, tendrían una cobertura obligatoria de todos sus riesgos, una cobertura contributiva de todos sus riesgos, ese sería un primer elemento, incluido, por lo tanto, el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Y en el ámbito específico de la seguridad y la salud en el trabajo sabríamos muy bien lo que sucede, o sería relativamente sencillo saber lo que sucede. Tendríamos una obligación que las leyes, las legislaciones de nuestros países pone a cargo del empresario de proteger la salud de los trabajadores, de protegerlas en todo caso, y por lo tanto una obligación empresarial de establecer los mecanismos de prevención de riesgos laborales, pero también una obligación empresarial de reparar los daños que se producen en la seguridad y la salud en el trabajo. Y sería relativamente sencillo. Pero claro, estamos en presencia de unas personas que no sabemos si son trabajadores o que no sabemos si siempre son trabajadores. Y por lo tanto, este esquema, no sabemos si lo podemos aplicar. Si estas personas no lo son, si son autónomos, si son, como dicen, sus contratos de adhesión a las plataformas, son emprendedores, pequeños emprendedores que trabajan para sí mismos, y que la plataforma únicamente construye un mercado de trabajo que intermedia dentro de ese mercado entre quien necesita un servicio y provee de ese servicio, también tendríamos una relativa sencillez en el análisis. Porque el análisis sería, bien, son trabajadores autónomos, entonces estarán dados de alta en el régimen especial de trabajo autónomo, donde por regla general aquí sí hay una diferencia entre los países. Por regla hay países donde tienen una protección del trabajo autónomo muy similar a la protección del trabajo dependiente, muy similar en términos de seguridad social, porque el régimen de trabajo autónomo ha ido poco a poco expandiendo su ámbito de cobertura de riesgos hasta ir convergiendo en muchas ocasiones con el propio régimen de cobertura de riesgos del trabajo dependiente, salvo en dos elementos centrales que son fundamentalmente el accidente de trabajo, qué casualidad,
el elemento central de la salud en el trabajo, el accidente del trabajo y la protección por desempleo, donde aun en países donde se ha producido una fuerte convergencia entre la protección social del autónomo y la protección social del dependiente, esos dos elementos en casi todos los países están excluidos de la protección del trabajo autónomo. Y si miramos después desde el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo per se, propiamente dicha, pues entenderíamos también que estas personas tienen que proveerse a sí mismas, no hay un empresario al que podamos imputar la obligación, sino proveerse a sí mismas de los mecanismos de seguridad necesarios para preservar su salud y preservar su seguridad. Así que habríamos acabado con el debate. Habríamos dicho, bueno, si son trabajadores hay un camino, si son autónomos hay otro camino. Bueno, yo sostengo que este sistema binario que se construyó, que es una especie de frontera que se construyó hace mucho tiempo, sigue siendo esencial. No digo que la clarificación como trabajo dependiente o como trabajo autónomo no sea esencial, ¿de acuerdo? Sigue siendo esencial en mucha medida. Pero también, y al mismo tiempo, sostengo que hay derechos que nacieron en un lado de la frontera, en un lado del trabajo, que nacieron allí, pero que podrían expandirse más allá de allí. Pondré un primer ejemplo cuando me preguntan, ¿pero a qué te refieres cuando estás diciendo esto? ¿A qué te refieres cuando estás diciendo esto? Bueno, un ejemplo de la realidad española, pero que fue la realidad española, pero luego es una realidad que ha habido en muchos otros países. En el inicio de los sistemas de seguridad social y de protección social, la salud, vuelvo otra vez al mismo tema que estamos tratando, la salud, la protección de la salud, era una contingencia vinculada al contrato de trabajo, por el cual se cotizaba por parte de los trabajadores. Hoy la salud, la protección de la salud en casi todos nuestros sistemas es una contingencia que ha salido del contrato de trabajo, que se ha hecho universal y que se financia con cargo, precisamente porque es universal, se financia con cargo a impuestos. Y precisamente porque es universal, no nos preguntamos si uno es trabajador dependiente o trabajador autónomo para ir a un hospital y para tener derecho a un tratamiento médico, sino que por el hecho mismo de estar trabajando, por el hecho mismo de ser ciudadano, tenemos derecho a la protección de nuestra salud. Bien, pues en este camino de expandir derechos más allá del contrato de trabajo, fuera del contrato de trabajo, si hay un derecho que hay que expandir, es el derecho a la salud y la seguridad en el trabajo. Y lo hemos sabido siempre, que ese era un derecho fundamental. De hecho, el debate se dio en la última conferencia de la OIT, si se elevaba o no se elevaba el derecho a la salud en el trabajo a rango de derecho básico, de derecho esencial. Pero si hay un derecho que nace en el contrato de trabajo, que está en el contrato de trabajo, que está vinculado a una obligación del empresario en el contrato de trabajo, que deberíamos expandir más allá del contrato de trabajo, debería ser, desde mi punto de vista, el derecho a la salud y la seguridad en el trabajo. La protección de la salud es un derecho fundamental. La salud y la integridad es un derecho fundamental de las personas. En casi todas nuestras constituciones, la protección de la salud es un derecho fundamental de la persona, no ya del trabajador, de la persona. De ahí que proteger la salud y proteger la seguridad deba estar más allá de los límites de la figura jurídica elegida para trabajar para otro. Deba estar considerado como un derecho que tenemos todos, más allá de la forma en la que trabajemos. Y una obligación que tienen todos, imputo derechos, imputo obligaciones, una obligación que tienen todos aquellos para los que se trabaje de una forma dependiente o se trabaje de una forma autónoma. Con esto, ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar a la conclusión de que el derecho a la salud en el trabajo que pone, si estamos en el contrato de trabajo, una obligación en el empresario para el que se trabaja de establecer mecanismos de prevención de riesgos laborales y de reparación de los daños laborales, cuando estamos en una relación donde se trabaja para otro, en régimen de alteridad, se trabaja en régimen de dependencia o se trabaja en régimen de autonomía, pero se trabaja para otro, en ese régimen de alteridad, ese otro, en este caso las plataformas digitales, deberían tener la obligación
de prevenir los riesgos laborales y de reparar los daños que se producen en el trabajo. Porque estamos en un derecho que ha nacido en un contrato de trabajo, pero que cabe perfectamente expandir más allá del contrato de trabajo, porque es un derecho, o debe ser, desde mi punto de vista, un derecho universal. Porque si no es así, si no pensamos esto, cada vez que califiquemos una relación jurídica de una persona que trabaja para una plataforma, estaremos incluyéndole y garantizando su salud, o estaríamos excluyéndole del derecho a su salud, incluyéndole en la protección o excluyéndole de la protección, o cargando sobre esa persona la protección de sí mismo con unos medios bastante limitados. Así que esa es mi visión. Es decir, mi visión es, ahora voy con los riesgos específicos, pero mi visión es, este es un debate que sigue anclado en la definición de trabajo dependiente o trabajo autónomo. Pero para mí, y sobre todo este derecho, podemos discutir otros, pero este derecho de la salud, este derecho de la seguridad, debería estar ya expandido a toda persona que trabaja para otra en régimen de alteridad, y esa otra tendría que tener, igual que lo tiene hoy el empresario en el trabajo dependiente, el deber de prevenir los riesgos y de reparar los riesgos. Esto en casi todos nuestros sistemas, jurídicos exige una reforma, porque en casi todos nuestros sistemas jurídicos esto que yo estoy contando no existe, salvo en el sistema francés. Aquí quería traer el sistema francés, la ley francesa que regula esta situación, donde es la única ley que, sin alterar o sin entrar en el debate jurídico de si son trabajadores dependientes o son autónomos, entre otras razones porque en el derecho francés no existe una definición de trabajo por cuenta ajena, sino que es una construcción jurisprudencial. No sucede como en nuestro país, como en España o como en Chile, donde sí existe esa definición. En el derecho francés no existe esa definición, es una construcción jurisprudencial. Pues bien, en la legislación francesa sobre trabajadores o prestadores de servicios a través de plataformas digitales, nos dice que aunque sean autónomos, aunque fueran autónomos, si han suscrito un contrato, un seguro de accidente de trabajo y enfermedad profesional, la plataforma digital está obligada a asumir el coste del seguro de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. Este es un buen ejemplo de lo que yo quiero decir. No sé si me gusta tanto el modelo francés para otras cosas, pero para esto sí. Es decir, el modelo francés nos dice, no voy a entrar en si son trabajadores autónomos, que lo decidan los tribunales, pero aunque fueran autónomos, la plataforma tiene la obligación de pagar un seguro de accidente de trabajo a los trabajadores que trabajan en ella o a través de ella, porque tiene responsabilidad social. El concepto se construye sobre la responsabilidad social, porque tiene responsabilidad social frente a los mismos. Es algo parecido. Yo no comparto el modelo enteramente, el modelo francés. Si tuviera que posicionarme, me posicionaría en la decisión de si son trabajadores o son autónomos en otro modelo, pero sí me sirve de ejemplo de lo que quiero decir, donde el derecho a la salud tendría que estar ya ubicado como obligación en la plataforma y ubicado como derecho de los prestadores de servicios a través de plataformas digitales, fueran trabajadores o fueran autónomos. Voy ahora con los riesgos, ya en esta última parte, para luego entrar en el debate. Uno de los problemas que tiene cuando analizamos las plataformas digitales, el trabajo en las plataformas digitales, es que solo hablamos de lo que vemos, pero rara vez analizamos o reflexionamos sobre lo que no vemos. ¿Dónde quiero llegar? Cuando uno analiza el trabajo a través de plataformas digitales, todos nosotros lo hemos analizado y todos nosotros estamos estudiando trabajo en plataformas digitales, siempre hacemos una distinción. La plataforma digital que trabaja localizando el trabajo en el territorio, los delivery son el ejemplo, o el transporte es el ejemplo, y aquella otra plataforma digital que trabaja siempre online, que alrededor del mundo. Esparce trabajo, a mí me gusta decir esto de esparce tareas y recoge tareas alrededor del mundo, que son en las plataformas como Amazon Mechanical Turk, como Freelancers, como Clickworkers y todas estas otras plataformas de crowdsourcing que todos estamos estudiando y todos conocemos. Claro, tanto cuando analizamos si hay trabajadores o no los hay, como cuando analizamos cualquier otro elemento,
nos centramos la visión en lo que vemos, que son esos trabajadores, y la verdad es que ahora voy a hacer la imagen yo también, esos trabajadores de Globo o esos trabajadores de Rappi o esos trabajadores aquí en Europa de Deliveroo, o esos trabajadores de Uber, y aquí la palabra trabajador la estoy utilizando sin connotación jurídica, no estoy definiéndolos con connotación jurídica, solo vemos eso y nos preguntamos cómo protegeríamos a estos trabajadores, también en términos de salud y seguridad en el trabajo. Pero como no vemos, porque están en sus casas trabajando, no nos preguntamos cómo protegeríamos a esos otros trabajadores de las ecoplataformas que están en sus casas traduciendo papers, que están en sus casas diseñando páginas web, que están en sus casas haciendo consultoría económica o consultoría jurídica, o haciendo o revisando nuestros twitters para que no se suban imágenes a Twitter que no deben subirse, los famosos click workers, ¿no? que están detrás de la tecnología. Entonces, también cuando hablamos de riesgos y también cuando hablamos de protección de riesgos, esta dicotomía de la plataforma tiene impacto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de los trabajadores que vemos, los del delivery, los del transporte, está claro que ahí la prevención de riesgos fundamental tiene que ver con el riesgo físico, con los riesgos físicos, los riesgos más clásicos. Y son riesgos muy similares a los que ya observábamos en el sector del transporte. Si hablamos de Uber, ya los habíamos observado antes en el sector del taxi o en el sector del transporte o en el sector de la mensajería. Son riesgos fundamentalmente físicos y por lo tanto es una prevención de riesgos fundamentalmente frente a riesgos físicos. En principio, ahora voy a ir con otros, pero en principio. Pero cuando hablamos de los otros trabajadores de las plataformas, de los trabajadores que están desde su casa, aquí estamos hablando de riesgos muy parecidos a los que hablamos cuando hablamos de los teletrabajadores, de las personas que teletrabajan, que son riesgos fundamentalmente ergonómicos, tenemos que prevenir riesgos ergonómicos, nuestros ojos, nuestras posturas, pero que también son riesgos psicológicos, porque el trabajo a través de los ordenadores, el trabajo desde casa a través de los ordenadores, que es un trabajo que puede hacerse teletrabajando para una empresa, pero también a través de una plataforma digital, nos pone encima de la mesa problemas fundamentalmente psicológicos, problemas de tiempo, de estrés, de cansancio, de imposibilidad de desconexión, de imposibilidad de asumir muchas veces toda la información que tenemos que asumir, y aquí los riesgos son fundamentalmente psicológicos. Así que tenemos que combinar en el trabajo en plataformas el riesgo físico de que vemos en el transporte o en el delivery con el riesgo psicosomático, el riesgo psicosocial del trabajo en casa a través de ordenadores, que es el típico de las plataformas online. Añado algo más. Los trabajadores que vemos en el delivery y que yo he salido muy poco durante la pandemia, porque durante el principio de la pandemia me contagié o me contagiaron. No lo sé, y he pasado, es verdad que con una sintomatología leve, pero he pasado la COVID-19 y he salido muy, muy poco de casa. Pero en un momento que salí, vi la fotografía que seguramente de la que seguramente el otro día hablaba Fernando, que en algunos puntos de mi calle había una concentración muy importante de trabajadores de Globo, fundamentalmente eran aquí, o de Deliveroo. Y yo también pensé cómo es posible que estén preservando las medidas de seguridad básicas si están todos juntos, estaban sin mascarilla y estaban sin una distancia de seguridad entre ellos. Bien, a eso es a lo que me refería antes con los riesgos físicos. Pero quiero añadir un riesgo más, y es que desde las instancias europeas, desde la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, nos alerta de que estos trabajadores pueden tener un riesgo también psicosocial porque dependen o trabajan a través de inteligencia artificial. Sus decisiones no las toman ellos. Sus decisiones vienen adoptadas a través de inteligencia artificial. Les dicen dónde tienen que ir, cómo lo tienen que hacer, cuánto ritmo tienen que llevar. Son trabajadores que precisamente sobre esta base, sobre la que muchas veces se defiende el carácter de trabajo dependiente de estas situaciones,
pero el estar en todo momento ordenado por inteligencia artificial, por un algoritmo, también genera un riesgo emocional importante y un impacto emocional importante. Todos estos riesgos están expresados, bien expresados, todos estos riesgos están prevenidos, todos estos riesgos están reparados. Pues ahora vuelvo y termino por donde empezaba. Pues depende, porque todos estos riesgos estarán prevenidos, si acaso, o estarán reparados, si correctamente reparados en nuestras legislaciones actuales, si los consideramos trabajadores o han ganado sus pleitos como trabajadores y ni estarán prevenidos ni estarán reparados si seguimos considerándolos autónomos. Es decir, otra vez volvemos al mismo estribillo de antes, pues depende de si son trabajadores o son autónomos. Pero los riesgos existen, los riesgos son físicos, los riesgos son emocionales, los riesgos son psicosociales, y muy importantes si se trabaja desde casa a través de la plataforma digital, donde la angustia de si se tiene o no trabajo y si se puja o no por un determinado trabajo es muy notable, donde uno puede estar sometido al ciberacoso o puede a elementos como estos del ciberacoso. Todo eso está ahí. Y sin embargo, todo eso termina dependiendo de una decisión de nuestra primera frontera trazada a los albores de la industrialización, termina dependiendo de si los consideramos trabajadores o los consideramos autónomos. Y si los consideramos trabajadores, diremos que tienen que tener una protección y exigiremos al empresario que todo esto esté protegido frente a estos riesgos, pero si los consideramos autónomos, diremos que se protejan ellos mismos porque tienen libertad y autonomía para protegerse. Por esa razón, lo más urgente es, creo, en estos debates nuestros, lo más urgente sería de una vez definir o bien qué son, en España puede que dentro de poco tengamos una ley que lo haga, o bien qué son, o bien expandir los derechos, algunos derechos, y eso se puede hacer en los ordenamientos jurídicos a nivel nacional, aunque yo siempre he sido partidaria de que se haga a nivel internacional, porque las plataformas son un fenómeno global y no son fenómenos nacionales, o bien expandir derechos a todas las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales, especialmente, no solo, pero especialmente, el derecho a la protección de la salud. Por cierto, que no dejo en manos solo de los otros, que imputo directamente a la plataforma digital. Y por eso Francia me servía como ejemplo para esa imputación a la plataforma digital. Si me permitís, ya para terminar, creo que llevamos mucho tiempo en la discusión de si son A o son B, y creo que, y esto es una opinión claramente personal, pero creo que deberíamos poner más énfasis en dónde están los derechos, cuáles son los derechos y quiénes tienen las correspondientes obligaciones. Y ahí sería un debate, creo, más de derechos y de obligaciones, imputar derechos y obligaciones, que de estar indefinidamente debatiendo. No va a ser así en España, porque parece que en España vamos a tener una legislación pronto, pero indefinidamente debatiendo si son A o son B, si son trabajadores o son dependientes. Y una última cuestión que también quiero apuntar, y ya con esto ya con esto termino. La legislación laboral es muy poderosa para proteger la salud, pero no me gustaría dejar de apuntar algunas experiencias que protegen la salud que no proceden de la legislación laboral. La legislación portuguesa acaba de limitar el tiempo de exposición al trabajo de las plataformas digitales. Y no es una legislación laboral, es una legislación que tiene que ver con la movilidad y con el transporte. Y de estas legislaciones tenemos en todos nuestros países, porque en casi todos nuestros países el tiempo de conducción, por ejemplo, está limitado, no por razones laborales, sino que está limitado por razones de seguridad vial. Bien, pues en Portugal acaban de hacerlo y acaban de limitar el tiempo de trabajo en las plataformas digitales a través de una ley que no tiene nada que ver con el trabajo. Nuevamente, no tiene nada que ver con la calificación jurídica. Todas estas protecciones salen
de la calificación jurídica. Y van mucho más allá, protegen mucho más allá de lo que hoy por hoy hace la discusión sobre la calificación jurídica. Así que podemos seguir indefinidamente hablando si son trabajadores o autónomos, pero mientras tanto hay personas que pueden perder su salud y su vida porque nosotros, los laboralistas, todavía no nos hemos definido. Así que hablemos, desde mi punto de vista, definámonos ya o hablemos de derechos, pero protejamos a personas que esta pandemia hemos visto que necesitaban claramente protección. Nada más, y yo ahora me pongo a vuestra disposición para que debatamos cuanto tengamos que debatir al respecto. Super. Muchas gracias, Luz, por tu exposición. Muy clara y claro, hay hartas cosas que conversar y efectivamente el tema está absolutamente contingente, ¿no es cierto? Nos pasó también, como con todos los países, ¿no es cierto?, cuando empezamos con el tema del teletrabajo, ¿qué pasaba precisamente con el tema de la seguridad? Y ahí todavía están dándose vuelta cómo va a ser la fiscalización y el reglamento, va a poner en marcha, qué sé yo, las restricciones, y mientras tanto, ¿no es cierto?, no sabemos qué está pasando en la realidad de cada trabajador en sus casas. Entonces es bastante complejo el tema, así que hay hartas cosas que conversar, así que abro la palabra, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta para poder empezar a conversar sobre este tema. ¿Sí? ¿Alguien quiere partir? Pueden hacer las preguntas por el chat o a través de levantar la mano por... Sí. Guido tiene una pregunta, le voy a abrir el micrófono. No, ahí sí. Ahí tiene... No. Eso, tienes que Ahí sí. marcar una vez sola. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, yo. Hola, hola, buenas tardes a todos, a los profesores presentes, a la ponencia. Más que una duda es como un comentario, en verdad. Uh-huh. Lo que pasa es que me parece que fuera de calificar de si son trabajadores o no son trabajadores, de todas maneras son personas y al estar bajo esa plataforma, todos cumplimos ciertas obligaciones y tenemos deberes. En consecuencia, yo creo que la plataforma debiese hacerse responsable de alguna forma para poder apoyar a los trabajadores. Pues de todas formas, son personas y está en contraste con los derechos. Entonces, calificar si son o no trabajadores está en pleno desmedro con los derechos, que va más allá de una discusión en teoría, digamos, porque todos sabemos que la realidad es muy diversa de lo que señala la normativa. De hecho, lo acabamos de ver en Derecho al Trabajo. Eso. Súper. Gracias, Guido. No sé si hacemos un par de preguntas más y luego le damos la palabra a Luz para que pueda responder acá por el chat. Fernando Pita también había... voy a... Ahí. No sé por qué no me... Ahí sí. Ahí, Fernando, tienes abierto el micrófono. No, sí, ahí. Ahora. No, bueno, simplemente porque comparto plenamente la idea que de fondo ha transmitido Luz en su intervención, ¿no? Esa necesidad de expandir los mecanismos de protección, más allá de la concreta delimitación del concepto de trabajador por cuenta propia, por cuenta ajena. El modelo francés del que ella ha hablado, pues
me parece que es una línea a seguir. No conocía el de Portugal, me parece muy interesante también cómo a través de esta otra normativa se puede llegar a conseguir. Yo la semana pasada hablaba de la cuestión de una representación gremial. En el fondo lo que estamos intentando hablar son de derechos para el gremio de estos tipos de trabajadores que llevan a cabo su actividad productiva a través de plataformas. Y ahí coincido plenamente con esa visión, ¿no? Es que yo creo que no hay otra. Si estamos absolutamente solapados por los márgenes del derecho, lo que hay que hacer es superarlos, de alguna manera superarlos. Yo no sé si tiene Luz algún otro referente de la normativa, porque ya digo, a mí me ha parecido muy interesante esa aproximación a la realidad portuguesa que desconocía plenamente. Súper. Recogemos una pregunta más y luego le damos la palabra a Luz para ir avanzando. Acá voy a leer una pregunta que están haciendo por el chat. Pancho Boneira, que está ahí, por ahí está también, que pregunta cómo compatibilizar la propuesta formulada en torno a dejar de discutir si son o no trabajadores regidos por el derecho del trabajo con la pretensión de universalidad de la disciplina. Esto considerando especialmente el ámbito colectivo de las relaciones laborales. ¿En qué medida la salida propuesta puede generar un incentivo a la reconfiguración de las empresas y que genere la fuga de trabajadores regida por el derecho del trabajo? Gracias, Pancho, y le damos la palabra a Luis nuevamente para que pueda irnos comentando y luego recogemos más preguntas. Muy bien. Gracias, Luis. No, ahí. Ahora sí, ahora ya. Bien, Guido, precisamente por eso yo defiendo que hablemos de derechos, porque estamos hablando, y tú lo has dicho muy bien, estamos hablando de personas, y personas que tienen derechos fundamentales, y uno de los derechos fundamentales, no el único, por fortuna, pero uno de los derechos fundamentales más básicos es el derecho a la salud y la seguridad en el trabajo. Y por lo tanto, para mí, cuando hablamos de salud y cuando hablamos de seguridad de los trabajadores, de las personas que trabajan para otros, es tan básica la noción de salud que creo que debe ir mucho más allá del estatus jurídico. O si quieres lo digo en el contrario. Es decir, que la salud en el trabajo no puede depender de que yo tenga una figura jurídica que se llame contrato de trabajo, sino que la salud en el trabajo como derecho humano que es, porque a veces nos olvidamos de que estos son derechos humanos, constitucionalizados como derechos humanos. El derecho a la salud es un derecho humano, está constitucionalizado como derecho fundamental. Tan humano es que no podemos dejar que dependa de que una persona tenga una fórmula jurídica que se llame contrato de trabajo y que aquellas personas que no tengan esa fórmula jurídica no tengan derecho a la salud y la seguridad cuando están prestando una actividad económica o prestando una actividad productiva. Justamente, me sale la palabra inglesa, perdonadme, pero voy a poner la palabra española, la aproximación a estos derechos como derechos humanos que son, constitucionalizados como derechos fundamentales, es lo que hace que yo diga que estos derechos no pueden estar, esta es una expresión que he utilizado en plataformas digitales y mercado de trabajo, que no pueden estar encapsulados en el mercado de trabajo, que tienen que expandirse más allá del mercado de trabajo. Pasa lo mismo, y yo comparto, lo sabe bien Fernando, comparto su visión, pasa lo mismo con el derecho colectivo, con el derecho a organizarse colectivamente y a defenderse colectivamente. Otro de esos derechos fundamentales en nuestras constituciones, otro de esos derechos humanos básicos que tenemos en todos los pactos internacionales y en casi todas nuestras constituciones. Eso es tan relevante, la capacidad de organizarse y defenderse colectivamente, que efectivamente lo tienen que tener todas las personas y no solo los trabajadores. ¿Por qué? Porque entonces los que no tuvieran la fórmula contrato de trabajo no podrían organizarse y defenderse, sino estarían, en ese sentido, no tendrían elementos para poder rescatar y para poder tutelar sus propios intereses. Fernando sabe bien que yo, entre los derechos que meto, que incluyo, que deben ser de todos, están claramente los derechos colectivos. Y Fernando, me preguntabas por otras formulaciones que conoces como yo, lo que pasa, conoces igual que yo. Está la formulación de la legislación francesa fue una primera entrada en el tema de las plataformas, junto con la legislación belga
en materia de protección social, en materia de seguridad social, que hizo del hecho de la plataforma un hecho llevado a la propia regulación de la seguridad social, estableciendo unas reglas básicas que tienen que ver con cuánto se gana a través de la plataforma y cómo uno entra o no entra, si gana una determinada cantidad económica o no llega o no alcanza esa cantidad económica. Pero la aproximación francesa fue, y con independencia de que sean trabajadores o que sean autónomos, la plataforma tiene responsabilidad frente a ellos. Y porque tiene responsabilidad frente a ellos, debe informarles de sus condiciones de trabajo, debe pagar el seguro de accidente de trabajo y debe limitar en cierta medida las horas y las escalas que puedan perjudicar cómo trabajan estas personas para una plataforma. Cuidado, la legislación francesa no estaba hablando de trabajadores, estaba hablando de cualquiera que fueran y aunque fueran autónomos. Algo similar pasa en la legislación italiana. La legislación italiana ha reforzado la presunción de laboralidad para las personas que trabajan a través de plataformas, pero ha hecho algo más, ha dicho, pero aunque no fueran laborales, aunque no lo fueran, tienen que aplicárseles a estas personas los convenios colectivos y, por lo tanto, las reglas de salud y seguridad en el trabajo que están en los convenios colectivos. Es decir, la legislación italiana dice, vamos a reforzar la presunción de laboralidad para entender más fácilmente que sean trabajadores, pero aunque no lo sean, tienen que aplicarse los convenios colectivos y las reglas de salud y seguridad en el trabajo y de tiempo de trabajo que están en los convenios colectivos. Y esto lo ha dicho la legislación, pero también lo ha dicho el Tribunal Supremo italiano, donde no entra en la calificación, sino que expande derechos, en este caso a través de la negociación colectiva. A mí me gusta, si me preguntáis, me gusta más esta vía que la francesa, porque la vía de la expansión de los derechos es la propia negociación colectiva. La negociación colectiva entrando en la regulación de condiciones para aquellos que trabajan para una empresa, sean trabajadores o sean autónomos. Y en la última pregunta, la que nos hacía Pancho, yo he pensado sobre lo que dice Pancho mucho, sobre si expandir determinados derechos podría o no suponer una fuga del derecho del trabajo. Y la verdad es que al final voy a compartir mi conclusión, que es polémica como todas estas cuestiones. A ver, lo que verdaderamente supone una fuga del derecho del trabajo, lo que realmente provoca la fuga del derecho del trabajo, es cuando tenemos estatus jurídicos distintos que tienen un coste distinto porque tienen derechos y obligaciones distintas. ¿Por qué muchas veces se recurre al trabajo autónomo? Porque tiene menos derechos y menos costes y por lo tanto es más barato. Si lográramos que todas las figuras jurídicas que utilizamos para trabajar para otro tuvieran los mismos derechos y tuvieran los mismos costes, no se producirían estos elementos de fuga. No habría incentivo económico para la fuga del derecho del trabajo, porque lo que está provocando en este momento la fuga del derecho del trabajo hacia un trabajo autónomo falso o verdadero es que el trabajo autónomo, como no se imputan obligaciones a las empresas, es más barato para las empresas. Si se imputaran obligaciones para las empresas en un trabajo autónomo, el incentivo económico para utilizar falso trabajo autónomo y, por lo tanto, para huir del derecho del trabajo sería mucho menor. Así que, al contrario, yo creo que expandir derechos, crear un catálogo común de derechos para las distintas figuras jurídicas, haría que las distintas figuras jurídicas se ajustaran a la realidad jurídica y no hubiera una competición de costes frente y muchas veces contra el derecho del trabajo. Súper, muchas gracias. Hay varias preguntas por acá, hay palabras pedidas, pero voy a partir por una pregunta que hacía Magali a través del chat, que dice si ve viable extender la protección de seguridad en el trabajo por la vía de ampliar el ámbito de aplicación a los trabajadores y otras personas en el mundo del trabajo, como lo hace el convenio 190 de la OIT. Si podría ser por legislación nacional o por esta vía del convenio. Ya, esa es una pregunta. Pablo Centeno había pedido la palabra, así que ahí está con el micrófono abierto, Pablo. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Saludar a Luz Rodríguez, agradecerle la presentación y obviamente a la Universidad de Talca. Yo tengo una pregunta, la verdad que
Es bien provocadora la presentación de Luz porque de alguna manera nos pone en la discusión esencial de los laboralistas. Algunos plantean que el laboralismo laboral es del siglo XXI. Y ahí hay un tremendo desafío en esto que ella nos propone. Y efectivamente la salida de los derechos fundamentales es una respuesta, ¿no? De alguna manera extender los derechos fundamentales más allá de la discusión, de la eterna discusión y quedarnos en esa discusión. Ahora, eso genera, a lo menos en Chile, un problema que no se vive en Europa particularmente, que tiene que ver con nuestra posibilidad de expandir derechos por la vía de la libertad sindical. Nosotros en América Latina, particularmente en Chile, tenemos una libertad sindical bastante acotada, bastante restringida. Ustedes saben muy bien, a partir del tal laboral y dictaduras con acento neoliberal. Y en ese sentido, la pregunta es, en este marco, digamos, que ustedes lo plantean, ¿cuál es el rol que van a jugar o que debieran jugar los mecanismos internacionales en este sentido? ¿Cuál es el rol de eventualmente un proyecto de sindicalismo global en ese sentido? Y lo tercero, ¿cuál es el compromiso que ustedes ven que adquiere la OIT en esta discusión? Porque tengo la impresión que las respuestas locales se van a quedar cortas en esta disputa finalmente que va a venir de intensificación de alguna manera de los fenómenos que ya estábamos viviendo antes de la crisis sanitaria. Eso, muchas gracias. Gracias, Pablo. Y también había pedido la palabra Francisco Rodríguez, que le voy a abrir el micrófono. No sé dónde es. Ahí sí, Francisco. Francisco, no sé dónde es. Hola. Ahí sí, está con el micrófono abierto. No. Tienes que poner solo una vez y esperar unos segundos. Sí, es que lo había puesto y se había cerrado. Ahí sí, Francisco. ¿Aló? Ahí, sí, ahí sí. Se ¿Aló? cortaba. Sí, Francisco tiene abierto el micrófono ahora. Sí, Francisco. Francisco tiene abierto el micrófono, no sé si... Dice que perdió el audio, pero la tiene por escrito, te la leo, Luz. Dice, profesora, ¿cómo ve el interés y o prioridad en Latinoamérica? Entendiendo que muchas de estas leyes que usted menciona implican costos para ser operativas y no quedar en letra muerta como tantas otras leyes. Por ejemplo, en el caso francés, si ha tenido algún desincentivo, por ejemplo, para las plataformas, cargarles este seguro respecto de los repartidores. Le damos la palabra a Lu, entonces. No, ahí sí. Ahora yo, ahí está. Gracias. Bueno, realmente dos preguntas tienen elementos en común, que es los elementos de la internacionalidad. Bueno, yo he defendido que las plataformas es un fenómeno global y que, por lo tanto, la regulación debemos intentar que sea global. Porque las regulaciones nacionales pues, están bien, pero al final el fenómeno no está en Chile, en España o en Australia. Está en Chile, en España, en Australia, en Estados Unidos, en todos los sitios. Y no solo por eso, que también, sino porque aunque las plataformas digitales que hemos visto antes, las que vemos, las que localizan trabajo, están localizadas y ahí podríamos fácilmente aplicar las reglas del derecho locales, nacionales, es que la gran mayoría del trabajo a través de plataformas digitales, no nos olvidemos, no se hace localizado, se hace a través de la red. Y ahí
podemos tener un prestador de servicios que está en Estados Unidos que prestando servicios a través de una plataforma que está, el servidor lo tiene en Ucrania y que está prestando un servicio para Bangladesh o al contrario. Y entonces, en ese caso, ¿qué regla, si tuviéramos reglas locales y nacionales, cuáles serían las reglas que aplicaríamos en un supuesto de estas características que son siempre transnacionales? Por eso yo siempre he defendido que debe ser a nivel internacional como se regulen la expansión de los derechos de los trabajadores de plataformas digitales. ¿Qué compromiso hay en la OIT? Claro que esto tendría que hacerlo claramente el único legislador mundial que tenemos en materia de trabajo, que es la Organización Internacional del Trabajo, que además añade el carácter tripartito. ¿Qué compromiso tiene la OIT? Bueno, pues yo creo que compromiso hay. Es verdad que la OIT siempre va más despacio, porque el carácter tripartito, que es un valor en sí mismo, hace que las decisiones se tomen más despacio, pero también sean más estables. Y tanto en el informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Trabajo como en la convención que le ha seguido, se habla de estas nuevas realidades y se habla de los derechos de estas nuevas realidades. Por eso yo creo que la OIT sería el lugar más oportuno para plantear la expansión o la consolidación de ciertos derechos humanos que deben aplicarse a todas las personas que trabajan para otras, lo hagan en régimen de dependencia o lo hagan en régimen de autonomía, debería ser la OIT. Y hoy por hoy creo que la OIT tiene los primeros compromisos claros en esta materia. Y no lo digo solamente por el informe del futuro del trabajo y por la declaración del futuro del trabajo que expresamente hacen mención a esta situación, sino porque los análisis más importantes sobre plataformas digitales y derechos en plataformas digitales precisamente proceden de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene como uno de los elementos centrales de análisis en sus catálogos de investigación, pero también de compromiso en relación con la normativa. Yo creo que debería haber un convenio como lo hubo de los trabajadores del mar, ¿no?, que están localizados tienen distintas localizaciones, ¿no? Que debería haber un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que expandiera derechos a todas las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales, lo hagan de una manera o lo hagan de forma dependiente o lo hagan de forma autónoma. Porque tiene razón Pablo Centeno cuando dice que si descansa en nuestros ordenamientos nacionales y descansa en nuestras a través de la negociación colectiva o de la libertad sindical nacional, en aquellas realidades nacionales donde la libertad sindical esté limitada, como sucede en algunas ocasiones en el caso de Chile, o donde se ponga en tela de juicio que las personas autónomas tienen derecho de libertad sindical y derecho de negociación colectiva, por entender que estos dos derechos están en contra de la libre competencia de prestadores de servicios, no habría jurídicamente posibilidad de esta extensión. Así que precisamente por eso, Pablo, creo que debe ser en la OIT donde se haga un convenio internacional, al modo del convenio que se hizo para los trabajadores del mar, que extienda derechos para todos los prestadores de servicios a través de plataformas digitales. Y en el sindicalismo internacional está el reclamar que este derecho, que algo parecido pueda estar en la agenda de la Organización Internacional del Trabajo. La Confederación Sindical Internacional tiene ahí un papel fundamental para hacer esa reclamación. Por cierto, quiero deciros que la Confederación Europea de Sindicatos, por lo que le toca a Europa, ya hace esa reclamación, ya hace esa reclamación, y ahora necesitaríamos que la Confederación Sindical Internacional llevara esta misma reclamación a nivel internacional. Yo creo que la OIT está madura para hacerlo, pero necesita el empuje de la vanguardia del sindicalismo internacional para seguir adelante y para tener encima de la mesa y en la agenda este tema. Y después, no sé si he entendido bien la pregunta de Francisco. No, en Francia no ha cesado el trabajo de las plataformas digitales. No ha cesado.
a pesar, ni en Bélgica, que tienen un sistema tienen un sistema específico de seguridad social. No ha habido una cesación de las plataformas digitales. En el único lugar europeo donde se han marchado las plataformas digitales ha sido en Italia. Se marchó Foodora de Italia. Tuvo una sentencia, por cierto, una primera sentencia favorable a que los prestadores de servicios eran autónomos y no dependientes, y aún así Foodora abandonó Italia. Pero ni en Francia ni en Bélgica, donde se han producido legislaciones de esta materia, ha habido un desincentivo al trabajo a través de plataformas digitales. Voy a decir algo más de mi propio país. En la pandemia, en la crisis sanitaria de la COVID-19, donde, como bien se sabe, ha habido una fuerte destrucción de empleo, una muy fuerte destrucción de empleo. Hemos preservado más de 3 millones de empleos a través de los conocidos como ERTE o ERTES, pero ha habido una fuerte destrucción de empleo en contratos temporales. Hemos perdido, desde que empezó la pandemia aquí, según los datos de Seguridad Social, más de 700.000 empleos. En la EPA, en la encuesta de población activa del primer trimestre, había un repunte del trabajo autónomo independiente, es decir, del trabajo autónomo que no tiene trabajadores a su cargo, es decir, del trabajo de plataformas digitales. Se ha demostrado durante la pandemia que el trabajo de estos prestadores de servicios ha sido un elemento central, un elemento esencial, yo diría, un elemento esencial en las situaciones de confinamiento. Deberíamos reconocérselo, deberíamos reconocérselo, a través de muchos elementos, pero también deberíamos reconocérselo. No se ha producido desincentivos económicos para que las plataformas hayan salido de los países donde se ha legislado sobre la materia. Únicamente conozco, y para completar, el caso de donde se ha producido una reacción importante, ha sido en California, donde a partir de la ley de California ha habido una fuerte reacción a nivel logístico de las grandes plataformas para de alguna forma contrarrestar el impacto de la ley californiana, que, como bien sabéis, lo que hace es presumir que existe contrato de trabajo y permitir que se demuestre que no existe cuando se dan una serie de circunstancias. Súper, muchas gracias. Hay que un par de minutitos más, así que unas últimas preguntas. Le voy a dar la palabra a Bárbara, que estaba pidiendo la palabra. Ahí sí. Rodrigo me va a decir que... No sé por qué no me deja... Ahí sí. Ahí sí, ya. Bueno, decía que en Chile la seguridad social en general se ha estructurado en base al trabajo dependiente y su expansión a los trabajadores autónomos ha sido muy difícil. Y si bien lo que nos convoca hoy día era hablar de salud y seguridad, usted plantea la solución del sistema francés que para salud, para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales puede ser la indicada. Pero ¿qué pasa por otros riesgos que no estarían cubridos o que no veo cómo utilizar esa misma fórmula para cubrirlos? Por ejemplo, el de la vejez, que en Chile es todo un problema. Yo a priori tiendo a pensar que podría haber una mayor intervención del Estado en la seguridad social y en la asistencia social, pero quizás cuento con un sesgo ideológico de creer que un Estado más fuerte va a ser más eficiente. Pero esa es mi pregunta, ¿cómo cubrir otros riesgos en el caso de las plataformas y en el caso de los trabajadores autónomos que con esta era digital se van a hacer cada vez más? Eso, gracias. Gracias, Bárbara. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no, le damos la palabra finalmente a Luz para que pueda comentarnos. Bien, ahora tengo conectado otra vez el micrófono. Bárbara, no me he pronunciado, he querido dejarlo bien claro en todo momento, no me he pronunciado por el modelo francés. O sea, no es mi modelo el modelo francés. Si yo tuviera que elegir un modelo, no es mi modelo el modelo francés. He utilizado el modelo francés para decir que se puede hacer
se puede reconocer un derecho sin que se entre en la calificación jurídica de la persona que presta el servicio. Eso sí creo que nos lo pone encima de la mesa el modelo francés. El modelo francés nos dice hay un derecho aunque la persona sea autónoma y por lo tanto es un ejemplo que nos sirve para ver que se puede expandir un derecho sin necesidad de cambiar la calificación jurídica de la prestación, que tenga la persona que presta el servicio. Quiero dejarlo claro porque si yo tuviera que elegir un modelo, no sería el modelo francés, ¿vale? Pero el modelo francés sí nos sirve como un elemento donde un derecho, como es el derecho a tener seguro por accidente de trabajo, se ha expandido más allá del contrato de trabajo y es para incluso las personas que prestan servicios a través de plataformas digitales, aunque sean autónomos. ¿De acuerdo, Bárbara? Que yo quiero dejar esto muy claro, ¿vale? El tema de la seguridad social, que además es el tema sobre el que estoy estudiando en este momento porque voy a escribir un artículo justamente sobre seguridad social en las plataformas digitales. Claro, no solamente el modelo chileno y los modelos europeos y los modelos de casi todos la seguridad social que ha seguido lo que llamamos el modelo continental o todos los modelos de seguridad social que han salido el modelo bismarckiano, si lo queremos decir aquí no el modelo de los ingleses, no el modelo Beveridge, sino el modelo del seguro. Ese modelo se construyó, incluido el de Beveridge, pero ese modelo se construyó sobre el trabajo dependiente. Y los riesgos que se tuvieron en cuenta para dar cobertura fueron los del trabajo dependiente. Y las prestaciones fueron las que se establecieron sobre la pérdida de salarios del trabajo dependiente. Eso fue la construcción de nuestros modelos de seguridad social. Y claro, luego llegaron los autónomos. Y lo que hemos estado viendo ha sido en muchos de los sistemas un proceso paulatino de aplicación de los esquemas de protección del trabajo dependiente al trabajo autónomo. Primero se empezó protegiendo la enfermedad, después se empezó a proteger en algunas ocasiones las bajas por maternidad o paternidad, se ha protegido la vejez, como bien decía Bárbara, se ha protegido la invalidez y ha habido una especie de paulatino proceso de expansión de riesgos que se protegían para el trabajo dependiente que se protegen también en el trabajo autónomo. ¿Cuál es el problema? En todos estos sistemas que lo estamos haciendo, incluido el español, que incluso tenemos protección por desempleo y tenemos protección por accidente de trabajo obligatoria. Quiero que se sepa, es decir, nuestro sistema de protección es lo mismo. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros como sistemas? Es que mientras que los trabajadores dependientes cotizan, los empresarios y los trabajadores, y la cotización es, pongamos, X, y se percibe a cambio en las prestaciones, digamos, algo parecido a X menos 5, ¿de acuerdo? En el trabajo autónomo se cotiza X menos 50, la cotización del trabajo autónomo es muy inferior a la del trabajo dependiente y se percibe una prestación también más baja, porque claro, estamos en sistemas, es verdad que los sistemas no son de capitalización, son de reparto, pero hay una cierta correlación entre lo que se contribuye y lo que se recibe. Y en todos estos sistemas hay un problema de financiación del sistema de trabajo, de protección de los trabajadores autónomos. ¿Cómo calcular bien qué deben cotizar y qué deben percibir? Este es un elemento. Y otro elemento, y este es muy polémico y lo voy a lanzar porque estoy pensando sobre él, porque tiene que ver con las plataformas digitales. Hasta ahora estábamos acostumbrados que en el trabajo dependiente cotiza el empresario y el trabajador, ¿de acuerdo? Y sin embargo, en el trabajo autónomo solo cotiza el trabajador. Bueno, en el trabajo de plataformas digitales, donde haya una persona que trabaja como dependiente o como autónomo, pero trabaja a través de la plataforma digital, ¿podríamos imputar la obligación de cotización a la plataforma digital? Aunque fuera trabajo autónomo. Como yo antes decía, imputemos la obligación de seguridad en el trabajo a la plataforma porque tiene responsabilidad. ¿Podríamos empezar a pensar en imputar obligaciones de cotización a la seguridad social de las personas para las que se trabaja, aunque se trabaje en régimen de trabajo autónomo?
No me lo he inventado, ¿eh? No me lo he inventado, no ha sido mía la idea. A mí me gusta, pero no ha sido mía la idea. Esta idea está ya en el informe conocido como en el nombre de Taylor Review en Gran Bretaña, donde ya hay un punto de partida sobre no sería posible, y en algunos informes de la Unión Europea sobre protección a la seguridad social del trabajo autónomo. No sería posible imputar la cotización de una parte de actividad a la plataforma. Hay otras ideas también. ¿No sería posible imputar una parte de la cotización al consumidor? Aquí hablaríamos del impuesto sobre el consumo, de impuestos sobre el consumo. Quiero decir que, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que necesitamos tener abierta la mente para proteger a estos trabajadores, aunque más allá de la discusión, o nuevamente más allá de la discusión de si son trabajadores o son autónomos, que es una discusión importante y que creo que no vamos a evitar nunca, porque nuestras leyes definen trabajadores y autónomos. Y yo no pretendo acabar con esta distinción, pero sí pretendo decir que hay algunos derechos humanos de las personas que trabajan para otros, y ahí utilizo la palabra alteridad, que necesitan repensar su régimen de protección como derecho, como imputación de obligaciones. Y que creo que esto es a lo que estamos llamados. Y a veces cuando, y perdonadme porque sé que esta va a ser mi última palabra y sé que va a ser provocativa, pero quiero terminar con ella. A veces cuando escucho el debate y soy laboralista y creo en el contrato de trabajo y explico contrato de trabajo desde que era pequeña, estoy en el derecho del trabajo por muchas razones vitales, pero a veces cuando escucho el debate sobre si son trabajadores y les ajustamos un zapato y si son autónomos les ajustamos el otro, estoy acordándome del cuento aquel de Cenicienta y sus hermanas y su madrastra, que para que les cupiera el zapato del príncipe tenían que cortarse los dedos. Bueno, yo creo que en vez de cortarnos los dedos para que nos quepa la horma del zapato del príncipe, tenemos que encontrar nuevos zapatos. Y en eso estoy, en encontrar esos nuevos zapatos que sirvan para proteger a todos, tengan los pies grandes o los tengan más pequeños. Muchas gracias, Luz. De verdad que mucho elemento a conversar, muy clara tu exposición, muchas provocaciones, como dices tú, hay hartas cosas que hay que seguirle dando vuelta, pero de verdad muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Sé que es muy tarde ya, así que no te queríamos quitar más tiempo, pero reitero nuestro agradecimiento por esta conversación y por compartir, ¿no es cierto?, estas ideas que son tan provocativas, pero que efectivamente son tan necesarias, especialmente hoy día. Así que muchas gracias. Y muchas gracias también a todos los asistentes. Y voy a finalizar dándole la palabra a Rodrigo para que él cierre este ciclo de seminarios. Así que, Rodrigo, tienes la palabra. Muchas gracias, Sole. Me sumo a los agradecimientos para Luz. De verdad ha sido una conversación y una conferencia magistral. La claridad con la que nos expusiste estas cuestiones seguro nos va a dejar pensando un buen rato. Así que muchas gracias, Luz, de verdad, por haber participado en este ciclo. También agradezco a los otros profesores que participaron, ¿verdad? A Rosa Rodríguez de la Universidad de Vigo en la primera semana, en la línea a cargo de Alfredo Sierra de la Universidad de los Andes, también a Alberto Cudú de la Universidad Austral de Chile, en la línea a cargo de Pablo Contreras, a Fernando Fita, que está por aquí también, de la Universidad de Valencia, que nos acompañó la semana pasada, y por cierto, Luz, a ti por haber cerrado esta conversación. Así que, sin más, nosotros los dejamos invitados a seguir participando de las actividades que iremos convocando durante este proyecto, durante la ejecución de este proyecto, y agradezco también, se me quedan ahí en el tintero, a los tesistas, a Silvana, a Diego y a Francisco, que van a participar también activamente de estas ideas. Solo voy a dejar la palabra unos minutos finales a Luz para que pueda despedirse de nosotros. Bueno, solo deciros, amigos, que aquí la utilizo con mucho afecto, que siempre es un placer poder conversar con vosotros, siempre es un placer poder intercambiar ideas con vosotros, que casi siempre aprendo
más de lo que soy capaz de enseñar en las conversaciones con vosotros, y que espero que os cuidéis mucho. Estamos en un tiempo donde además de plataformas tenemos que hablar de salud. Hoy lo hemos hecho. Que os cuidéis mucho, que cuidéis mucho de vuestras familias, porque fijaros, y esta es la última reflexión, llevamos hablando de robots, de inteligencia artificial, de plataformas, de algoritmos, mucho tiempo todos nosotros que estudiamos ello, y al final somos vulnerables porque somos humanos. Pero además, al final, nuestro bienestar y nuestra salud descansa sobre el trabajo humano. Así que, aunque hablemos de plataformas, de algoritmos, de robots y de inteligencia artificial y de lo que haga falta de la revolución tecnológica, no nos olvidemos que lo importante son los humanos. Muchas gracias, amigos. Os quiero, ya lo sabéis. Muchísimas gracias de verdad, Luz. Te mandamos un fuerte abrazo, que cruce el charco, y te dejamos ya en libertad. Son casi las 10:30 de la noche en España, así que descanses también. Muchas gracias a todos los que participaron en esta y en las otras conferencias, y nos estamos viendo en próximas actividades. Que estén muy bien. Chao, chao, nos vemos.